Bueno, está acá Eduardo Amadeo. Te felicito por el libro. Qué responsabilidad, porque esa introducción... Lo mostramos de nuevo. ¿Dónde estamos? Acá. Muchas gracias, Mariano. A mí me impresionaron dos cosas del libro, ¿no? Primero, está muy bien documentado. Además, tiene influencias doctrineras como Amartya Sen, que es un hombre superior, ¿no? Porque es un hombre que tiene una gran inquietud social, pero un gran rigor económico. Tiene las dos cosas, ¿no? Cosas raras que se junten. Pero, entonces, esta idea un poco dramática de que en verdad no hay una Argentina, hay dos Argentinas. Y los que vivimos en la Argentina que le va mejor, no miramos, no vemos a los que le va peor. Pasamos, todos los días estamos caminando o circulando por la otra Argentina, y a mí me pasó a veces cuando viajé a otros países, vos vas a otros países, ves que hay pobreza, y te das cuenta que los habitantes de esos países no la ven, han dejado de verla, es decir, es como parte del paisaje y la dan por descontada, ¿no? Hay una frase de Camus que yo cito ahí, que es un cuentito muy cortito, que dice que un señor habla con un mendigo, le dice, dígame, ¿qué tal son en esta ciudad la gente? Dice, la gente es buena, pero no mira. Él ve que el mundo pasa por arriba. Respecto del tema de los dos países, este libro se debería haber llamado Dos Países, pero por problema de marca no se pudo. Se me ocurrió la siguiente metáfora, Mariano. La Argentina de la que nosotros somos hijos, en primera, segunda o tercera generación, era una Argentina en que aún una persona pobre podía, con la buena escuela pública, terminar la primaria, la secundaria, y luego la técnica o la universidad, y como dice Amartya Sen, imaginar y construir un proyecto de vida, claro, que es un don, una posibilidad enorme. Eso, a lo largo de los últimos 40 años en Argentina ha ido desapareciendo. Había dos países, había un país de pobres, un país de más pobres, más ricos, pero tenía puertas. Claro. Hoy día estos dos países están divididos por un muro, y los 10 millones de hermanos nuestros, de los cuales 4 millones viven como en Calcuta, o sea, viven sin comer prácticamente, en situaciones espantosas, no pueden salir. Y yo cuando... No hay esperanza. No pueden construir la esperanza, no pueden construir la esperanza porque los últimos 30 años de la historia argentina, casi 40, con sus crisis a repetición, la inflación, los errores económicos, las malas políticas sociales, etc., se han ido concentrando en ellos, todo el tiempo en ellos. Nosotros, una inflación, compramos dólares, claro, pero tenés que tener con qué. Tenés tu casa para eventualmente venderla. Y luego de los problemas económicos, la degradación de la educación los ha ido sumergiendo cada vez más en la pérdida de la herramienta fundamental para la movilidad social, que es la educación. Se tuvieron que mudar, tenían una casita, fueron a la villa. El hijo sigue con el proceso porque el hijo abandona la escuela. Del mundo de los no pobres, aunque en realidad es como el mundo de los ricos, del mundo de los no pobres, la tasa de abandono escolar de nuestros hijos es 5%. En el otro país, en el país de los pobres, es 35%. Vos abandonás el colegio en el secundario y tu vida se acabó. Entonces, esa lógica de que todos pueden salir con su esfuerzo no existe más en la Argentina. Y entonces, y el otro drama de esta situación es que estos últimos 8 años han demostrado que con el crecimiento no alcanza. Argentina creció como nunca, nos sobró la plata y vemos yo llego hasta donde puedo con el INDEC, pero digo, encontraba algunos artículos esta semana en los diarios, Mariano. Más de 3,5 millones de personas necesitan ayuda del Estado. En la Argentina de hoy, en esta Argentina que ayer nos inundaba los diarios con avisos de electrodomésticos, la mitad de la gente que tiene trabajo gana menos de 2.000 pesos. Sí, es pobre. Es pobre. Entonces, el tema es, ¿qué le ha pasado a la Argentina para que con el crecimiento no alcance? Y sobre todo, ¿qué desafío tenemos por delante enorme? Vos sabés que a mí me impresionó mucho una parte de tu libro, porque a mí es un libro que me influyó mucho, porque todo el mundo sabe de Adam Smith, La riqueza de las naciones, pero hay otro libro de Adam Smith, que es La teoría de los sentimientos morales, que es un libro maravilloso, donde Adam Smith describe al pobre. Así es. El pobre no es necesariamente que no puede comer. El pobre se siente inexistente, es decir, no existe. Sí, la idea de que nadie le importa, es anónimo, es decir, sobre todo él dice muy bien cuando el que vivía en un pueblito y era don Alfonso, va a la gran ciudad y pasa a ser anónimo. Y eso es la verdadera pobreza, de la cual, como decís vos, solamente la educación lo puede sacar. Así es, y la búsqueda de las aspiraciones. Yo
muestro allí un trabajo muy largo que hicimos en la Villa 31, la Villa 21, en Barracas, donde hablamos con los chicos y le preguntamos sobre su futuro. Y la conclusión de la persona que hizo el estudio dice: estos chicos tienen pensamiento mágico, porque no pueden armar las secuencias de su vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser? Quiero ser Madonna, quiero ser Maradona, quiero ser croupier en Las Vegas, quiero sacarme la lotería, etc. Él no puede construir su futuro, porque está ahogado por la inestabilidad de su hogar, de sus padres, por los miedos, porque se sabe que con primaria completa no puede, porque vive en un barrio en el que mira a su alrededor y todo es pobreza. E insisto, estos son 10 millones de personas. Por eso es que hay que mirar, porque no estamos hablando de los famosos bolsones de pobreza. Unos años atrás se hablaba de una Argentina próspera con bolsones de pobreza, encapsulados, digamos, la Villa 31. Ya no es más la Argentina con los bolsones de pobreza. Es una Argentina donde 10 millones, el 25% de la sociedad, está dividida, insisto, entre 4 millones que prácticamente no comen y 6 millones más que no pueden salir. Eduardo, te saco parcialmente el libro y te inserto un poco en lo que quedó del bloque anterior. Con este estado tan básico de falta de acuerdos hoy, todos los opositores piden paciencia. Con esta falta de acuerdo hoy en lo básico, en las formas, en las reglas de juego para nominar un candidato, ¿crees que puede haber plafón para discutir estas cuestiones de fondo? A mí me inspiró este libro varias cosas. Yo trabajo en este tema todo el tiempo y a medida que uno va construyendo, va mirando y va viendo. Yo vi este tema de los dos países, pero me inspiró también el tema del año electoral como un llamado. Este libro termina con una propuesta de un contrato social. Y propongo un contrato social pensando en lo que pasó en Europa, donde los famosos estados de bienestar que salvaron a Europa después de la guerra fueron el producto de un diálogo que se concretó en políticas de Estado controladas por los congresos, etcétera, durante 40 años. Durante 40 años los europeos hablaron de esto, de las jubilaciones, de la educación para todos, de la salud para todos. Bueno, nosotros tenemos un desafío enorme por 1000 razones. Primero, como opositor, porque creo que estamos enfrente de uno de los fracasos más fantásticos, más terribles del gobierno de los Kirchner, que nos muestran a la Argentina como Disneylandia y que no es precisamente Disneylandia. Tenemos una obligación ética. En el verano se murió un chico por desnutrición por día, Mariano, en Salta, Misiones, Tucumán, etc. Tercero, la democracia no puede funcionar con estos mecanismos de mala representación, de desesperanza, etc. Y ya contestando tu parte más política, yo me imagino que el 10 de diciembre el presidente que venga termine su discurso y deje sobre el estrado del Congreso 10 o 12 carpetas y diga: señores, habilito las extraordinarias para que ustedes voten estas leyes que hemos discutido hasta ahora y que van a refundar la Argentina. Y ahí tiene que haber un contrato social. Tiene que haber un contrato social de reforma de la educación, de la salud, extensión de la asignación universal, reforma de la situación. Digo, una larguísima lista de cuestiones que además no serán viables si no son controladas, porque